Cuando hablamos de metaprogramación, que es el tema que nos toca ver esta semana, ahí lo dice puntualmente, es una técnica muy poderosa. En palabras simples estamos hablando código que escribe código o crear un programa que crea o modifica programas. Sé que puede ser un poquito difícil de entender, pero vamos a ver puntualmente lo que nos dice ahí el texto, y es muy socorrida o se utiliza mucho en terrenos de los lenguajes dinámicos. Ojo, qué importante, lenguajes dinámicos, y puede llevarnos a reducir muy fuertemente un total de código que escribimos. Es decir, la idea no es empezar a tipar y tipar y tipar, sino entender en qué sirve o para qué aplica este concepto y ya después poder utilizar. Y lo que es mucho más importante es minimizar la cantidad de código repetitivo y necesariamente nos lleva claramente a aumentar la calidad y el mantenimiento de los códigos que vamos a tener. Entonces, metaprogramación consiste en escribir programas que escriben o manipulan otros programas o a sí mismos como datos, o que hacen o lo suelen hacer en tiempo de compilación, y esto es parte del trabajo que sería comúnmente en tiempo de ejecución. A eso nos referimos. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo, y es ese código que ustedes tienen ahí. Es un código script, un script. Está escrito en Bash, ¿verdad? Este script genera un nuevo programa que imprime por pantalla los números del 1 al 992. Esto es solo una muestra de cómo usar código para escribir más código. En cualquier caso, hay que tomar en cuenta que como buenos programadores podemos escribir y ejecutar este metaprograma o varios metaprogramas en apenas un par de minutos, y habrá generado exactamente 1000 líneas de código que en esos minutos. Entonces ahí ustedes lo pueden ver, el codiguito, está el programa, hay un ciclo con una variable i que va a llamar a sí mismo al programa y que va a ir a escribir las líneas que les acabamos de mencionar. Eso es un código sencillo, puntual. La herramienta de metaprogramación, para continuar, más común que solemos conocer es el compilador. Como les estaba indicando, la herramienta de metaprogramación más común es el compilador, el cual permite al programador escribir un programa relativamente corto en un lenguaje de alto nivel para posteriormente vaya a escribir un programa equivalente al famoso lenguaje ensamblador o lenguaje máquina, y esto por lo general lo que hace es un ahorro en tiempo de ejecución, porque se va a comparar con la probabilidad de escribir el programa en lenguaje máquina. Entonces el compilador viene y lo que hace es ir a revisar y corregir en algunos casos, recordemos que de acuerdo al API, lo que estamos realizando después. En resumen, la metaprogramación consiste en escribir código que no ataca directamente al dominio del problema, es decir, a lo que queremos resolver, sino que además el código que lo resolvería, este código es parte de la metaprogramación. Dicho sea de otro modo, el código que escribimos no modifica los datos o el estado de nuestra información, sino va a ir a modificar el programa. Las ventajas de los lenguajes dinámicos, que ya dijimos que en la metaprogramación se utilizan en los lenguajes dinámicos, es que esto nació hace más de 40 años, y con el lenguaje Lisp, que es uno de los lenguajes más famosos, ya él por sí solo hacía esto que nosotros llamamos como metaprogramación. Entonces, después de Lisp se derivó Smalltalk, y a principios de los 80, estamos hablando, ojo, desde los años 80 que estamos trabajando con el concepto de metaprogramación, y ambos lenguajes fueron revolucionarios en diversos aspectos, y estos hoy no gozan de mayor popularidad, pero son la base de la metaprogramación. Ahora bien, hay un concepto adicional, y es que es la reflexión en la metaprogramación. Ahí lo vemos puntualmente. La reflexión es una rama de metaprogramación, y la reflexión tiene 3 subramas. La introspección, es decir, el código es capaz de inspeccionarse a sí mismo y se utiliza para descubrir información de muy bajo nivel sobre el código. La automodificación, como el nombre lo sugiere, es el código capaz de modificarse a sí mismo. Y la intersección, que es actuar en nombre de un tercero, y eso se puede lograr envolviendo, atrapando o interceptando el código. JavaScript en su versión ES6 nos proporciona el objeto reflex, ya viene ahí propiamente dentro del JavaScript, es el Reflex API para ser más precisos, y esto para lograr la introspección, y el objetivo de proxy en el E6 nos ayuda a la intersección. No hablaremos mucho de esto porque vamos a ir a hacer unos ejercicios puntuales y se los vamos a ir explicando poco a poco. Ok, aquí como podemos ver tenemos un código y vamos a trabajar un poquito la metaprogramación.
Hay que partir de que estamos utilizando JavaScript, o esto bien se podría aplicar en JavaScript, y tenemos un método o una línea de código o una variable clave que es MetaPro, ¿verdad? Como podemos notar, en este caso MetaPro va a ayudar con la generación de código adicional. En este caso, el objeto programación, que es el principal con su programación, ha sido modificado con una propiedad adicional en el momento de la ejecución. Entonces, cuando ejecutamos, ¿qué nos va a generar este código? Y es lo que tenemos ahí en el cuadrito de impresión azul, ¿verdad? Antes de MetaPro me daba el nombre clase semana 6. Después de la magia de MetaPro, que es el objeto este, que me va a generar nombre, clase semana 6 y el autor RV2. Es decir, se está automodificando el mismo. Esto es parte de JavaScript en su versión pre-E6 de metaprogramación. ¿Por qué hablamos antes del E6? Porque recordemos que para el E6 o esta versión del E6 de este estándar, después del E6, estos aspectos ya vienen desarrollados, como bien los mencionamos. Por ejemplo, el Object Red, es decir, alias Regex API, puede lograr la introspección. El objeto proxy del E6 nos ayuda también con la intersección. Y también está la automodificación que ya viene desarrollada. Entonces, esta introspección que vamos a ver es previo a la versión E6. ¿Ok? Ahí tenemos el codiguito desarrollado. Está la variable usuarios, está Tom definido con 32 años, Bill con 50, Sam 65, y aquí vamos leyendo la estructura de objetos de usuarios y registrando el valor clave en una secuencia a través del object.key usuarios for each nombre, y ahí se va a generar la const edad para usuario, nombre, para después imprimir. ¿Qué resultado nos daría? Al final lo que tenemos ahí, el usuario Tom tiene 32, el usuario Bill tiene 50, el usuario Sam tiene 65. Entonces, insistimos, esto es introspección. En este ejemplo puntual de la automodificación, vamos a tomar como objeto clase. Ahí lo tenemos, variable clase, va a ser el objeto. Entonces, el objeto clase que tiene como método para modificarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, el objeto clase tiene la variable nombre y es clase semana 6. ¿Cómo se va a automodificar? Con la variable que tenemos ahí, automodificar function, se le pasan los parámetros, la clase se va a automodificar con clave y valor. Después, si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos es que el objeto clase, después de la línea azul, puede modificarse a sí mismo haciendo lo que está ahí, como clase.automodificar, y se le envían los valores. ¿Cuáles valores? Los que tenemos entre las comillas simples. En este último ejemplo, al igual que los anteriores, como está realizado en JavaScript, cuando hablamos de intersección, la intersección se trata de actuar en nombre de algo más, cambiando la semántica del lenguaje. El método object.defineProperty, que ustedes lo pueden ver ahí, object.defineProperty, que les enviamos esos parámetros, puede cambiar la semántica del objeto. ¿Cómo lo va a hacer? Claro, con las líneas que tenemos después de que cerramos el objeto, en donde console.log aparece, se llama sunrise, sun.rise igual false, console.log, y después volvemos a imprimir. ¿Cuáles serían los resultados finales? El sol aparece. Entonces, como podemos ver, el objeto sol fue creado con un objeto normal y luego la semántica ha sido cambiada para que no sea escribible. Para continuar con el tema del día de hoy, les queremos recomendar este video. Ustedes lo pueden encontrar como JSDay ES 2015 y lo van a encontrar en YouTube. Es de Javier Vélez, metaprogramación en JavaScript. Es bastante completo, dura 50 minutos, pero explica de forma detallada el tema que estamos viendo el día de hoy. Todo basado en JavaScript, por supuesto.
Un detalle adicional, recuerden que existen los medios oficiales para que evacúen sus dudas. Nos referimos a Teams, también están los blogs y las diferentes actividades que vamos a tener en la plataforma de Moodle. Algo importante es que ahí se plantean unos foros que es importante que ustedes revisen, comenten y ojalá participen. Para esta semana tenemos dos documentos complementarios que son PDFs para semana 6. Uno es Framework orientado a aspectos de regulación automática de datos para evaluar la seguridad de aplicaciones webs. Aquí hablamos sobre este tema de metaprogramación, reflexividad y demás. Entonces, para que lo lean detalladamente, aquí explican aspectos importantes de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Y por otro lado, hay un caso de estudio que es utilización orientada a aspectos en concerts aplicativos. Aquí estamos hablando de programación propiamente orientada a aspectos, que fue lo que vimos la semana pasada, y hay de igual forma otros aspectos, otros temas interesantes que es importante que evalúen, repasen. Es un documento muy completo, es una tesis que va a aplicar como un caso de estudio para contestar las preguntas relacionadas a esta semana. Sin más, recuerden que estamos para servirles. Existen los medios oficiales de comunicación y es importante que repasen los videos y realicen todas las actividades correspondientes. Reiterar que van a haber clases sincrónicas en donde vamos a entrar a programar. Ojalá que tengan un equipo de cómputo para que puedan utilizar las herramientas, ya sea en línea, dependiendo de lo que hayamos a desarrollar, o que puedan tener el IDE de programación a su gusto para poder aplicar lo que vamos a ir viendo. Siempre van a haber varias opciones.